Buenos días, hermanos, que Dios le continúe bendiciendo. Sea bienvenido a este servicio dominical. Hoy, domingo 20 de septiembre del año 2020. Vamos a dar inicio a este tiempo de alabanzas y adoración al santo nombre de Dios. Tenemos el llamado a la adoración, extraído de la santa palabra de Dios, del libro de los Salmos, capítulo 73. Dice así la lectura de la palabra de Dios. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente lo has puesto en deslizaderos, en asolamiento los hará caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los malos que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Gloria a Cristo, nuestro Salvador. Adoramos a Dios elevando nuestra oración congregacional de confesión. Oremos. Todopoderoso Dios y Padre, confesamos y reconocemos que lamentablemente fuimos concebidos y nacidos en pecado.
y por lo cual estamos inclinados a todo mal y somos lentos para hacer el bien. Que incesantemente transgredimos tus mandamientos y nos corrompemos cada vez más. Pero nos arrepentimos de ello e invocamos tu ayuda y tu gracia. Por esta razón, ten misericordia de nosotros, nuestro Dios y Padre, lleno de gracias y misericordia, mediante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Danos más y más de tu Espíritu Santo, para que desde lo más profundo de nuestros corazones reconozcamos nuestro pecado y nuestra inmundicia, y para que obtengamos el verdadero arrepentimiento y dolor por dichos pecados, y te agrademos a ti con una vida nueva y piadosa. Amén. Alabaremos el santo nombre de Dios entonando el himno número 9 del Inario, celebremos su gloria, himno titulado Majestad. Dice la palabra de Dios en el libro de Judas, capítulo 1, verso 25. Al único Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad. Cantemos. Es el Salvador.
Alabamos el santo nombre de Dios, elevando nuestra oración congregacional por las iglesias perseguidas en todo el mundo. Oremos. Padre Santo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos que le des fuerza a tus santos que sufren persecución a causa de la verdad. Consuélalos con toda consolación de lo alto. Amén. En esta ocasión alabaremos el santo nombre de Dios, entonando el himno número 59 del Inario, Celebremos su gloria, himno titulado Grande es tu fidelidad. La palabra de Dios nos dice en el libro del profeta Jeremías, Lamentaciones 3, 22 al 23, nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Cantemos a Dios. Soul.
Tenemos la lectura de nuestra afirmación de fe. Leemos el credo de los apóstoles. Dice así: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Como en cada ocasión, querido oyente y hermano en la fe, aclaramos que cuando hacemos referencia a la Iglesia Católica, lo hacemos en virtud del significado de esta palabra que se refiere a la Iglesia universal y no con relación con la Iglesia Católica romana. Elevamos a Dios nuestra oración de gratitud. Tenemos la oración extraída del Evangelio de Mateo, capítulo 6, versos del 9 al 13, conocida como la oración del Padre Nuestro. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Adoramos el santo nombre de Dios entonando el himno titulado Santa Biblia. En el inario celebremos su gloria, es el himno número 270. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Cantemos.
este momento nos preparamos para recibir la exposición de la santa palabra de Dios. Saludos hermanos, el Señor los bendiga a todos ustedes el día de hoy. Me gustaría que pudieran buscar en sus Biblias el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 9, para tener la lectura de la palabra del Señor. Y dice así la palabra de Dios, Mateo, capítulo 5, verso 9. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte por este día que tú nos das. Señor, gracias por el tiempo que tú nos has permitido, Señor, a pesar de la distancia, poder buscar mecanismos, Señor, aunque sea de manera virtual, para poder seguir escuchando tu palabra, Señor, así a la distancia, Señor, y poder ser alimentados por medio de ella. Padre, y en este tiempo que apartamos, Señor, y ya también anhelando lo que sean las aperturas, Señor, en las iglesias. Padre, poder alabar y glorificar tu nombre, Señor, corporativamente, Señor, físicamente, en la iglesia de Balboa. Padre, queremos reconocer también las impurezas en todo lo que hacemos. Señor, aún en esto, Padre, te pedimos que por los méritos de Cristo, Padre, quien es, Señor, el todo y por todo, Señor, nuestras vidas, Señor, aún en lo que nosotros hacemos no puede ser, Señor, visto de una manera agradable si no es por medio de Él. Padre, te pedimos para que esto, Señor, lo que va a ser tu palabra expuesta, Señor, aquellos que siguen sustentando tu iglesia, Padre, aún por los cantos, Señor, que hacemos a la distancia, Padre, puedan ser recibidos delante de ti, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, Señor, y por medio de la obra de Cristo podemos, Señor, acercarnos confiadamente a tu trono. Padre, que tu Espíritu Santo vaya a usar esta palabra expuesta el día de hoy, que hablamos acerca de esta bienaventuranza, Señor, que pueda ser claro, pero que llegue a nuestros corazones, Señor, para que pueda ser de edificación y crecimiento para nuestras vidas. Te agradecemos por todo y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hemos llegado a este punto, a la octava bienaventuranza, en la cual nosotros podemos encontrarnos que es de suma relevancia para nuestra generación hoy día. Y quiero, para ir aprovechando el tiempo, quiero entrar directamente en el tema. Y me gustaría hablar un poco acerca de qué es lo que esto realmente significa. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa parte, porque es el reino de los cielos, nos recuerda aquella tercera bienaventuranza que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales, porque de ellos es el reino de los cielos. Es que podemos ver la interrelación que hay entre estos dos versículos, entre estas dos bienaventuranzas. Pero aquí vemos que dice: bienaventurados los que padecen persecución, los que sufren persecución. Y para comprender un poco más lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo aquí, es importante poder recordar un poquito, no específicamente acerca de la semana anterior, sino de manera muy genérica. Y es lo que les decía, estamos en un contexto de lo que es el Sermón del Monte. Y Jesús dijo: si no oyes mis palabras, si no oyes lo que te estoy diciendo a la audiencia, dice, son insensatos. Los voy a comparar a hombres que construyen su casa sobre la arena. Pero si oyen mis palabras, yo los comparo a hombres sabios, a hombres prudentes que han construido su casa sobre la roca, sobre un fundamento firme. De manera que al ver esto, en esta octava bienaventuranza, nos habla acerca de aquellos, ya lo he dicho, que padecen persecución. Y el término griego que se usa aquí es la palabra dioko, y es una forma prolongada de un verbo primario, es decir, de una palabra que tiene su raíz. ¿Y sabe qué significa?
huir, perseguir. Pero esta palabra también denota algo muy importante. Dice que es ser perseguido, pero abarca algunas cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Dice sufrir, o el hecho de que esta persecución ejerce una presión hacia aquel que es perseguido. Un poco más, el diccionario Thayer dice lo siguiente, dice 5 cosas más bien acerca de esta palabra, y permítame decirse. La primera dice hacer correr o huir, poner en fuga o ahuyentar. La 2 dice correr velozmente a una persona o una cosa o correr tras ella. Y de allí se deriva que debe seguir adelante, y en un sentido figurado dice perseguir a alguien que va hacia un punto determinado o hacia una meta determinada. Y también dice perseguir de manera hostil. Pero también otra cosa que involucra esta palabra, dice cualquier manera o cualquier cosa para acosar, molestar o molestar a alguien. Obviamente significa perseguir, ser maltratado, sufrir persecución por algún motivo determinado. Y dice que esta palabra, punto 4, esta palabra sin la idea de ser hostil o de hostilidad, dice seguir detrás de alguien. Como decía, ejercer presión. Y de una manera metafórica, dice esforzarse seriamente para adquirir algo. Pero en el contexto de lo que nos dice es esforzarse para ejercer la persecución. Por lo cual entonces vemos que este término dioko aquí nos está diciendo bienaventurados, macarios aquellos que son perseguidos, que son empujados y son presionados. O como podríamos decir, acorralados contra la pared por causa de la justicia. Esto que acabo de mencionar es pertinente tenerlo presente porque como nosotros como cristianos tenemos una tendencia a leer los textos a la mitad. Y este texto no se escapa de esto. Aquí vemos que el texto dice, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Pero por lo general se lee, bienaventurado mi amigo, porque está siendo perseguido. Pero ahí no terminó el texto. No se lee la parte que dice persecución o cuál es el motivo de la persecución. Y eso lo que hace es cambiar la totalidad del sentido de lo que nuestro Señor Jesucristo dice en este versículo. No obstante, al continuar con este texto, podemos ver lo que se nos dice y se habla enfáticamente que es perseguido por la justicia. Y permítame hacerle la siguiente pregunta. ¿A qué se refiere esta justicia que el texto nos habla? Evidentemente no es una justicia en la cual nosotros nos encontramos en un juzgado o se ejerce por magistrados de una corte que dicen, bueno, vamos a juzgarte o no, vamos a hacerte justicia o no. No está hablando de eso, sino que nos está hablando de la justicia o de la justificación, es decir, de la salvación que hemos obtenido en Cristo Jesús, obviamente por medio de la justicia que nos ha sido imputada a nosotros por medio de la obra de Cristo Jesús. De manera que para poder ver esto un poco más claro, ver un poquito más las implicaciones de lo que esto tiene, es necesario ver algunos ejemplos que nos clarifiquen un poco más este tema de la persecución. Y si usted me acompaña al Evangelio de Mateo, capítulo 10, específicamente del 16 al 25, pero específicamente versículo 23, dice lo siguiente: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra.
Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Esto aquí es importante y debemos tenerlo presente porque, como vemos, o puede leerlo con más calma en su hogar, los versículos anteriores nos dicen qué es lo que va a pasar o qué es lo que sucede. Usted y yo, dice, somos expuestos como ovejas en medio de los lobos. Ese versículo 16. Le pregunto, ¿sabe por qué? Porque este mundo es hostil contra Cristo y contra los discípulos de Cristo. Por eso mismo usted debe esperar que este mundo nos trate mal por causa de la fe. Asimismo, nuestro amado Salvador nos dice que serán los mismos que están alrededor de ellos quienes lo van a entregar a concilios, las sinagogas, dice a gobernadores y a reyes. O mejor dicho, lo que esto cubre o lo que esto abarca, dice, van a ser entregados a juicio. ¿Cuál es la causa que nos da el texto para que se enjuicie a los discípulos de Cristo? Dice, así es, versículo 18, seréis llevados por mi causa y las personas aborrecerán a todos aquellos que siguen a Cristo, como dice versículo 22. Por eso mismo usted me ha escuchado decir anteriormente que a veces uno ni siquiera tiene que hablar, ni decir soy cristiano. A veces una persona en su lugar de trabajo puede decir él es cristiano y ya simplemente lo aborrecen. Y en algunos casos ni siquiera le han cruzado alguna palabra en toda su vida y ya es de su desagrado. Por eso primero de Juan capítulo 2 versículo 15 al 17 dice que hay 3 enemigos a los cuales el cristiano está siempre en constante lucha. No solamente de manera interna, sino que viene también de afuera. Dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Estos se oponen al cristiano. Pero esto sigue siendo pertinente. ¿Sabe por qué? Porque hay un llamado que se nos hace a nosotros y es a vivir de acuerdo con la vocación que hemos sido llamados, como dice Efesios capítulo 4. Y yo quiero hacerle una pregunta, viéndolo un poco de una manera un poco más práctica o aplicable aquí. Usted ha creído en Cristo y yo también. Nos identificamos como seguidor de Cristo, asisto a una iglesia, bueno, cuando se abra todo, asistimos a una iglesia como aquí en Balboa, es bautizado, lee su Biblia, lee buenos libros, algunos los ha comprado en la librería. Y eso es bueno. De hecho, debe ser así. No obstante, a pesar de todo lo que puede guardar en su biblioteca, a pesar de todo lo que está leyendo de los antiguos, y cuando me refiero a antiguos me refiero desde el principio de la era del cristianismo hasta el día de hoy los autores cristianos, a pesar de todo lo que ha leído de los antiguos, su vida sigue igual. Cita por aquí el teólogo tal, el libro tal, la página tal, tengo tantos libros, dicen muchos, pero no lucha contra su pecado que sabe que debe someter al Señor. Puede ser enojo excesivo, puede ser tomar lo que no es suyo, puede ser ver o escuchar algo que no debe. Y esto lo menciono porque a veces hay cristianos que dicen, ¿sabe, José? En mi trabajo me odian,
En mi trabajo me persiguen y hablan mal de mí. Pero algunas veces, tristemente, hablan mal de usted o de mí porque no hemos sido diligentes en lo que tenemos que hacer. No nos persiguen porque somos cristianos. Dicen las cosas porque no hemos cumplido con la vocación con la que hemos sido llamados. No hemos sido diligentes en vivir esa justicia a la cual se nos manda a vivir. Alguno que llega tarde a su trabajo, bueno, igual con todo el trabajo a distancia, se hurta del tiempo de trabajo, cobrando sin problema, y dice: es que mi jefe está encima mío. Otros entran en conflictos innecesarios y después dicen: es que me aborrecen porque soy cristiano. Pero resulta que en este tipo de conflictos puede que tenga la razón al 99%. Pero ese 1% que usted se enojó u ofendió directamente ya da motivo para no estar en ese punto de la justicia o la vida cristiana como debe ser y no catalogarlo entonces como soy perseguido porque soy cristiano. Aquí mi punto es tener un poco de cuidado cuando es verdaderamente persecución por causa de la justicia o problemas buscados. Vemos entonces que esta persecución es por causa de la fe en Cristo Jesús, por el hecho de que hemos actuado como debe ser, por el simple hecho de que queremos vivir y hacer lo que dice la palabra de Dios. Más aún, como dice el libro de Deuteronomio, dice que debemos poner la ley por obra. Dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Yo no quiero que me malinterprete, mi querido hermano. Yo no estoy diciendo que nosotros vamos a actuar de manera perfecta, sino que mi punto acá es que veamos realmente que es una persecución por la fe, no porque hemos sido imprudentes o que hemos dado un mal testimonio para con los de afuera. Son dos cosas diferentes. Cuando vemos lo que Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23 dice, Jesús mismo, dice, cuando lo maldecían, no respondió con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, siendo entonces honestos. Esto es lo que menos hacemos cuando estamos en un conflicto. Y tampoco quiero que malinterprete lo que estoy diciendo acá. No estoy diciendo que no debamos en algún momento ser firmes en un punto, enfáticos, y que por algún motivo legítimo debemos mantenernos firmes y feroces por causa de la fe. Es en ese momento entonces que sí seremos perseguidos. Pero hay que tener un cuidado muy delicado. Debemos denunciar el pecado. Debemos atacar lo que la Biblia ataca. Debemos decir, esto es pecado. No atacar a la persona, porque sea un ignorante de las Escrituras. Si persiste es un hereje. Pero nuestro llamado es a denunciar el pecado. Si hay que decir el aborto es pecado porque es asesinato. Si hay que decir la homosexualidad es pecado, hay que decirlo, porque la Biblia lo dice. Pero también es pecado el adulterio. También es pecado el enojo excesivo. También es pecado tomar lo que no le pertenece. No ser diligente en el trabajo, no esforzarse en lo que hay que hacer. Por eso el llamado
Dice, perseguidos por la justicia, por vivir rectamente. Por tal motivo, nuestro Señor Jesucristo nos dice que si por causa de la verdad a Él mismo le dijeron, ¿sabes algo, Jesús? Tú no vienes de Dios, tú tienes un demonio, dice, tú vienes de Belzebú. Y lo insultaron. ¿No cree que a usted y a mí nos van a insultar por causa de la verdad? Y si a Jesús lo persiguieron, es decir, aquí sí, conspiraron para matarlo, ¿no piensa que su vida y la mía también puede estar expuesta de la misma manera por nuestra fe? Y eso lo afirma el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 20. Déjeme darle otro ejemplo. El libro de Hechos, capítulo 5, versículos 17 al 42. Pero más que todo el versículo 40 nos habla respecto a este tema y cómo los discípulos sufrieron de lo que Jesús le había dicho que iba a suceder. Este verso 40 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, es decir, que no predicaran a Jesús, y los pusieron en libertad. ¿Por qué fueron azotados? ¿Por qué fueron encarcelados? ¿Y por qué muchos fueron asesinados cruelmente? Porque estaban predicando a Cristo. Estaban sanando y haciendo muchas señales. Y los religiosos de ese momento se enojaron. Ellos fueron golpeados por causa de su fe, por predicar y obrar en nombre de Cristo Jesús. Y de esta manera entonces, mi querido hermano, es lo que nos puede pasar a nosotros. Cuando en su lugar de trabajo, con sus colegas o familiares, puede que usted esté compartiendo algún versículo, o ya sea evangelizando, o simplemente respondiendo a alguna pregunta que le hicieron respecto a algún tema de la Biblia. Nunca va a faltar alguno que le grite o se enfurecerá a tal punto que querrá pegarle. ¿No me equivoco? Pero ¿qué sucede? ¿Cómo deberíamos actuar en estos casos? Dice, hay que poner la otra mejilla. Mateo 5:39. Y es interesante porque Mateo 5:39 está en el contexto de las bienaventuranzas. Del Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte o las bienaventuranzas son parte del Sermón del Monte. Y aquí esto de poner la otra mejilla, para ser honesto, no es algo fácil. No sé si para usted lo será, pero para mí no lo es. Si alguien viene a mí y me da un golpe en la mejilla, mi reacción natural va a ser buscar la mejilla del otro y darle antes que me pegue. No obstante, por la causa de Cristo, es que soportamos las cosas. No porque somos masoquistas, no porque seamos piñatas. Por la causa de Cristo. Por eso mismo el apóstol Pablo, quien él mismo, que era un asesino, un perseguidor de cristianos, y después que se convierte, él dice en 1 Corintios 4, versículos 9 al 13, dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo.
nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Y es interesante, usted le mencioné que es 1 Corintios 4, versículos 9 al 13. Pero esa parte que dice, nosotros somos insensatos, ¿sabe qué palabra griega se usa allí? La palabra griega moros, dice, porque nosotros, mejor dicho, somos moros, somos insensatos. La palabra griega que aquí moros es lo que se traduce como un morón. ¿Y sabe lo que es un morón? Un estúpido, un idiota. Eso es en lenguaje del vulgo. Esa es la palabra griega que Pablo usa aquí. Dice, nosotros somos llamados estúpidos, insensatos por amor de Cristo. No porque nos guste, sino que esto trae la implicación, y voy a proceder a explicar eso por qué. Este término que Pablo usa aquí también al final para describir, versículo 13, dice, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora la escoria del mundo, desecho de todos. Imagínense qué palabras puede estar usando. Pablo dice, escoria y desecho vienen de una misma raíz, de una misma palabra griega, y habla del perikatharma y el otro peripsoma, que tiene algo que ver con el cuerpo. El diccionario Thayer dice lo siguiente, visto desde un punto de vista metafórico, nos habla de hombres despreciables, o por implicación, el precio de la expiación o redención. Cuando aquí menciona expiación o redención, no está hablando específicamente de la salvación. Voy a explicarles esto. Dice, este término catharmata habla acerca de las víctimas que eran sacrificadas, o en el tiempo de los griegos, dice, cuando ellos hacían catharmata, era una víctima que se sacrificaba por el pueblo, dice, para expiar por el pueblo. O incluso un criminal dice, bueno, vamos a matar a alguien el día de hoy, mataban a un criminal. O si había alguna pestilencia, los pueblos paganos, pero en este caso los griegos, decían, vamos a hacer un catharmata, y mataban a alguien para ver si los dioses se calmaban. Lo hacían por el Estado. Es decir, o por ponerlo de una manera, era una persona poco importante, el que lo agarraban y lo tomaban como chivo expiatorio, diríamos hoy día. Esto es importante, porque cuando vemos las implicaciones de esto, podemos ver que esto fue lo que le hicieron a Jesús. ¿Sabe por qué digo eso? En Juan 11:50 dice, Caifás dijo, ¿ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca? De manera que aquí se aplica lo que catharmata es. Jesús, en este sentido, fue tomado como aquella víctima, porque dice, es mejor que muera uno por el pueblo, a que perezca todo el pueblo. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí cuando dice perikatharma. Dice, somos la escoria del mundo. Nos tomarían de chivo expiatorio con tal, diría el mundo, de que tengamos paz. Es más, eso le hicieron a Cristo y lo mataron. Otro ejemplo, Nerón. Nerón incendió Roma. ¿Y quiénes fueron los culpables para Nerón? Los cristianos. La gente sabe que fue Nerón el que incendió Roma. Pero dice, los cristianos fueron. Y más aún, no me extrañaría, y creo que por ahí leí algo, que dice que aún están culpando a los cristianos por el coronavirus. No me extrañaría que lo dijeran. Por causa de vuestra fe, de la justicia. En nuestra vida diaria esto es evidente.
¿No se ha preguntado por qué su vida es tan complicada? Es posible que antes de ser cristiano usted tenía menos problemas que hoy día, ¿cierto? Creer en Cristo, mi querido hermano, no es tener la vida color de rosa o para tener su mejor vida el día de hoy o cómo ser rico en 5 pasos. La vida cristiana involucra, de ser necesario, llevar su propia cruz hacia la muerte. Pero si usted piensa que la vida cristiana es una vida color de rosas, recuerde que las rosas tienen espinas. Y este camino de rosas que usted pensó que iba a ser fácil, resultó que iba a sangrar, iba a quedar herido y posiblemente regado en el suelo porque es difícil. Es posible que esas espinas de las que estoy mencionando, ese momento difícil, habla de su jefe inconverso que sí está encima de usted solamente porque es cristiano. Él tiene la expectativa de que usted sea el mejor de todos. Su cónyuge no cristiano no lo sigue en su fe. Y eso es un dolor para su alma, un abatimiento profundo para su vida. Sus padres o sus hermanos no quieren saber de usted por su fe. Todo esto, mi hermano, es lo que verdaderamente involucra el ser perseguido por la fe. Y es posible que usted esté pensando, entonces, ¿para qué me salvó el Señor? ¿Solo para estar sufriendo? Pues esta es una respuesta bastante difícil obtener, o es algo bastante difícil de responder, o obtener una respuesta inmediata. Porque nosotros no sabemos cuáles son los caminos que el Señor ha determinado que nosotros atravesemos. Pero hay algo que sí le puedo decir, y es lo que Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del Primera de Pedro 1, del 3 al 9 nos dice. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en su tiempo. Salta un versículo y que dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro se prueba con fuego, dice, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, ¿qué cosa? No el fuego, no el oro, vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo Jesús, a quien amáis sin haberlo visto. Voy a dejarlo ahí para ir avanzando. Nosotros padecemos persecución por nuestra fe, pero hay un propósito. Es que nuestra fe sea hallada cimentada, enraizada, pura y verdadera en el Señor. Así como el metal debe ser calentado a altas temperaturas y ser golpeado para ser forjado y ser resistente, de la misma manera nuestra fe debe ser sometida a ese calor. ¿Sabe cuál es el punto de ebullición del oro? Para sacarle toda la escoria y todas las cosas que están dentro del oro. Para que tenga un rango, el agua, cuando usted va a hacer sus huevitos, en el desayuno o va a hacer su café, el agua empieza a burbujear, ese es el punto de ebullición, estamos hablando de 100 grados Celsius. El oro ebulle a los 2700 grados Celsius. Esa es la temperatura de ebullición. Pedro entonces dice que nuestra fe
debe ser purificada por medio de las adversidades y las tribulaciones. Dice, es más, Pedro aquí dice que es mucho más valiosa que el oro. Así que va a ser sometida al calor, a altas temperaturas y posible más alto que 2700 grados Celsius. Para aquellos que me conocen, saben muy bien cuál es mi postura teológica y saben muy bien que la voy a defender. Pero yo quiero hacerle la siguiente pregunta. Y más bien es una crítica a lo que está sucediendo hoy día. Muchos se han emocionado porque conocen las 5 solas de la Reforma, conocen las confesiones de fe, que no es solo la bautista y la de Westminster, hay otras. Los 5 puntos del calvinismo. Y respecto a los 5 puntos del calvinismo, hay un acrónimo de 5 palabras conocidas como el TULIP. Bueno, la P habla acerca, pero que sepa y lo responde en su casa, dice perseverancia de los santos, o la preservación, como dicen algunos, preservación de los santos. Todo esto lo he dicho para llegar a este punto. Si usted ha creído esto acerca del TULIP, 5 puntos del calvinismo, confesiones y todo esto, si usted ha creído todo esto y lo defiende contra aquellos que se oponen, no cree, o mejor dicho, ¿qué es lo que cree que Pedro está diciendo aquí? ¿No cree que Pedro aquí es lo que está diciendo? Perseverancia de los santos, aguantar la prueba. El problema es que el TULIP ha venido a ser un concepto intelectual para muchos. Y eso es todo. Por tal motivo, hay muchos calvinistas intelectuales, pero no de corazón. De manera que si usted cree esto y lo defiende, vea que Pedro nos exhorta a nosotros al hecho de que esa fe es probada para que perseveremos hasta el fin. Para que soportemos el calor de la prueba. Para que sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra. Y ese mismo es el motivo por el cual Santiago capítulo 1 versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Hay algo mayor que Cristo? ¿Acaso nos deben dar una corona como premio por haber aguantado? Nuestro galardón por haber aguantado, haber perseverado en la adversidad. Y por tanto dice, bienaventurado es el reino de los cielos. Mejor dicho, bienaventurado es el que entra en el reino de los cielos porque ha padecido persecución. Esa es la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Concluyo. Hemos visto que la bienaventuranza nos habla del hecho de ser perseguido, pero específicamente a causa de la justicia. Esto no significa que es una justicia de los jueces o los magistrados que nos persiguen, sino esa justicia que nos habla acerca del texto, o lo que nos menciona el texto, que es la salvación que nos ha sido dada en Cristo Jesús por su obra expiatoria. Padecer persecución es parte de nuestra vida cristiana. Y así como Jesús fue perseguido, colgado en la cruz, podemos esperar que nos suceda lo mismo. La vida cristiana no es una vida sin problemas. Es una vida en la cual seremos probados en nuestra fe para que sea fortalecida, porque estamos aguardando algo mucho mayor. El reino de los cielos está preparado para los hijos de Dios. Una breve aplicación. Una vez más al libro de Apocalipsis, esta vez capítulo 20.
Y dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Voy a dejarlo hasta allí, pero puede leer después hasta el versículo 10. ¿Quién es la serpiente? Si usted ve versículo 1, dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua. ¿Quién es? Es Satanás. Dice, y fue atado por 1000 años. Le pregunto, ¿literales? ¿Figurados? ¿Alegóricos? No creo que sean literales. Más bien, a Satanás se le ha restringido su poder. No es que no está operando, pero nos dice aquí que él perseguía durante esos 1000 años, es decir, la era de la iglesia ahora mismo. Versículo 2 y versículo 3. Y vemos entonces después que nos describe quiénes son los que se les ha dado la capacidad de juzgar. ¿Quiénes son? Los decapitados. Las almas de los decapitados. Eso es bastante contradictorio, pero es lo que nos dice el texto. Almas de los decapitados. ¿Quiénes son ellos? Dice, por causa del testimonio de Cristo. Es decir, aquellos que fueron martirizados por su fe durante la era de la iglesia, desde que Cristo ascendió hasta que regrese. Mi amado hermano, lo que usted y yo sufrimos el día de hoy es temporal. Es por un poco de tiempo. Ninguno de nosotros ha sido decapitado por la fe o ha sido martirizado por la causa de Cristo. Todos aquellos que han sido martirizados o han sufrido persecución por causa del Señor, dice, o los cristianos, dice, tendrán potestad de juzgar a este mundo. Incluso aquellos que se opusieron férreamente al Señor, o aún los mismos que mataron a aquellos. Estas palabras, aunque son duras, son de esperanza, que nuestros corazones hoy están apesadumbrados por la persecución u oposición que recibimos. Pero más adelante estaremos con el Señor y seremos consolados por Él mismo. Nuestra mirada debe estar puesta en la ciudad celestial, donde estaremos para siempre con el Señor. Que esto nos ayude a perseverar y seguir adelante en medio de las adversidades en las que usted y yo nos encontramos, sea trabajo, familia o sea donde sea. Vamos a orar para concluir. Padre, te agradecemos por el tiempo que tú nos has dado con tu palabra. Padre, y poder ver en este tiempo que esta bienaventuranza, Señor, nos habla acerca de ser perseguidos por causa de tu nombre. Padre, nosotros no sabemos a totalidad lo que es ser perseguido hasta la muerte, como sucede en otros países. Padre, ayúdanos a no ser fríos, Señor, en esto, pero también fortalece a aquellos que sí están recibiendo oposición, Señor, aquí en Panamá, por cualquiera de los medios que esté sucediendo. Padre, fortalécelos, porque tú eres quien, Señor, da las fuerzas al cansado y más en medio de las pruebas difíciles y de la persecución. Padre, dejamos todo esto en tus manos y gracias por el tiempo con tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
Damos gracias a Dios por la predicación de su santa palabra. Adoramos el santo nombre de Dios entonando la doxología final. La bendición pastoral la extraemos de la carta de Judas, capítulo 1, verso del 24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios bendiga a su santa iglesia. Estamos despedidos.